Dios le bendiga a cada una de las personas, amén, que van a ver este video. Para mí es una honra y un placer poder compartir una palabra en este día con usted. Sé que será de mucha bendición y será de utilidad para su vida, ya que en esta hora decidimos poder hacerle video a usted por medio de este canal, mi canal, para poder bendecir la vida de aquella persona que van a escuchar. Hoy me encuentro con mi hermano Jacob y venimos a hablar de un tema muy importante, ya que ese tema se ha tocado en muchas iglesias, en muchas congregaciones, se ha tocado también en muchos canales. Y nosotros decidimos tocar este tema porque sé que será de mucha utilidad y de mucha bendición para cada uno de ustedes. Voy a dejar a mi hermano para que se presente así salude a la audiencia, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde esa hermosa audiencia que está ahí, que estará viendo este video para edificación y más bien que para edificación de lo que nos van a escuchar. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Matos. Amén. Estamos aquí como un humilde servidor para así poder compartir de un hermoso tema que es de gran relevancia para aquellos que conocen y otros que no conocen. Amén. 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 Amado, yo quiero que hablar de este tema y es de la unción. ¿Por qué? Porque siento que es un tema que es muy necesario hablar, porque yo sé que será de mucha edificación para cada oyente, cada amigo que nos van a escuchar y van a mirar, y cada hermano, amén, que van a ver de diferentes lugares de la parte del mundo. Donde quiera que llegue este video, yo sé que hay gente que van a ser bendecida por esta palabra. Y yo quiero, para empezar, que mi hermano Jacob lea en el libro de Levítico, capítulo 8, verso 12. Yo quiero que lea allí un verso muy poderoso que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 8, verso 12, para comenzar a hablar de lo que es la unción, amado, la unción desde el Antiguo Testamento. Mi hermano Jacob puede leer. Amén. Amén. Dice así la Escritura. Levítico 8, capítulo 8, verso 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para sacrificio. Amén. Amén. Amado, para hablar de la unción, primero hay que conocer qué es la unción, para qué se utilizaba y cuál era el propósito de la unción en el Antiguo Testamento, para qué se elegía y cuáles eran las personas que se ungían en aquellos tiempos. Para hablar de eso, primero tenemos que conocer qué era la unción. La unción era un aceite que se derramaba sobre una persona específica, escogida por Dios, para un propósito o para hacer un trabajo que Dios encomendaba al tipo de persona. Ahí podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 8, verso 12, donde Moisés, por vía de Dios, unge a Aarón para el sacerdocio, para que Aarón ejerza el sacerdocio en aquel momento. ¿Qué Dios hace? Algo que me gusta de la unción es que la unción, el aceite de la unción no se derramaba sobre todo el mundo, ni sobre la gente que el pueblo escogía, sino sobre aquel que Dios ponía su mirada en esa persona, y Dios, para el propósito, el plan que Dios llamaba a esa persona, le derramó el aceite. El aceite de la unción servía como símbolo de señal de que esa persona era la persona adecuada o la persona escogida por Dios para llevar un ministerio o cumplir con una asignación o un propósito, un plan de Dios. Podemos ver ahí en Levítico, cuando estaba leyendo mi hermano Jacob, que a quien Dios escoge para ser sacerdote en aquellos tiempos fue Aarón. Coge a Aarón y a los hijos de Aarón para que ellos ejerzan el sacerdocio. Pero podemos ver que Dios, para que Aarón pueda entrar en el tabernáculo de reunión, sabemos que el tabernáculo era el lugar santo, donde allí todo el que entraba allí era para tener un encuentro con Dios o hacer sacrificio a Dios, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, donde no todo el mundo podía entrar allí. Incluso en el lugar santísimo todos sabemos que el único que estaba escogido para poder entrar en el lugar santísimo era Aarón. Pero para Aarón ejercer el sacerdocio y para poder hacer el sacrificio por el pueblo a favor de los pecados, por expiación, por el perdón del pueblo de los pecados, Aarón tuvo que Dios primero santificarlo. Y el aceite se derramó sobre Aarón es para que el Espíritu de Dios podía posar sobre él. Porque uno del sello de la unción era que cuando alguien era ungido, era apartado para Dios. O sea, eso era una señal de santificación para que el Espíritu de Dios pueda posar sobre esa persona.
Y a hoy en día hemos visto y hemos escuchado mucha gente hablando de la unción y algunas veces ni concatenan con eso. O sea, no tienen ni el significado original de lo que es la unción y algunas veces le dan un significado incorrecto a la unción. Porque yo he escuchado personas que dicen que la unción, yo he escuchado personas que le dicen, hablan de otra persona y que fulano porta la unción. Pero cuando tú vas, Jacob, a la vida de esa persona está en fornicación, está en adulterio, esa persona no tiene una vida consagrada para Dios, no tiene una vida agradable delante de Dios ni delante de los hombres, no tiene testimonio. Y simplemente porque ven un don manifestado sobre la vida de esa persona, dicen que tienen el Espíritu Santo de Dios, que tienen la unción de Dios sobre ellos. Entonces es por eso es que es bueno que se hablen estos temas. Reconociendo la unción desde el Antiguo Testamento, para qué se usaba y hasta el Nuevo Testamento, mi hermano Jacob. Amén. Es muy importante hablar de este tema porque ya este tema es de sumamente de relevancia, ya que la unción destacaba a los hombres de Dios. Sí. La unción, así como te acaba de decir, para seguirte la secuencia, es que la unción Dios la tomaba para señalar y para apartar personas específicas. Entonces, cada persona que fueron marcadas con la unción o que fueron ungidos con la unción del Señor, fueron personas que Dios los seleccionó. Automáticamente Dios seleccionaba con su unción a una persona, ya prácticamente venía siendo un santo, una persona que tenía que dedicarse a un servicio. Entonces, en este pasaje bíblico, nosotros podemos ver que Aarón fue tomado para un servicio específico. Y como fue tomado para un servicio específico, entonces tenía que, en totalidad, estar consagrado para Dios. Y eso es lo que hace la unción. La unción lo apartó y la unción lo santificó. Y la unción hizo que se dedicara en totalidad al servicio de Dios. Y podemos ver que en estos últimos días, la unción en muchas personas puede hacer de que ellos se movilicen de una forma muy especial en cuanto a los servicios a Dios. Porque no todo el mundo carga la unción. No todo el mundo tiene la unción. Porque para tener la unción hay que ser un santo. Y no es que del todo las personas serán santos por decir soy santo, sino que la unción misma lo santifica. Sí. O sea que la unción misma es quien lo aparta. Y podemos ver cómo Dios ha ido trabajando con ese instrumento más bien que Él se proveyó, que Él se tomó para apartar a sus escogidos, para tomar de entre sus hijos a personas específicas que pudieran ser aptas para así estar lo que es a un servicio a Dios. Sí, porque lo podemos ver. Entonces, mira, si tú te fijas algo, ¿cuáles eran las personas que eran ungidas en aquel tiempo? Número uno, los sacerdotes. Dios ungía a los sacerdotes para apartarlo para él. Porque una de las representaciones más específicas que tenía la unción era que esa persona era apartado para Dios y escogido para una asignación de parte del Señor y la otra para una santificación. Entonces, la primera persona que fue ungida, que menciona en el Antiguo Testamento, fue Aarón. Esa fue la primera persona ungida. La segunda persona ungida que menciona en el Antiguo Testamento fue Saúl y el tercero fue David. Ahora, a Saúl no fue ungido de la misma manera que fue ungido Aarón. Saúl fue ungido para ejercer un reinado físico en la tierra, pero Aarón fue ungido para ejercer una autoridad y un dominio espiritual, en una identidad espiritual de Dios con el hombre, como una conexión. Aarón venía haciendo lo que nosotros utilizamos hoy, el teléfono, para hablar con otras personas que están en otro país. Aarón venía haciendo ese medio de comunicación de Dios con el hombre. Aarón representaba al pueblo delante de Dios y representaba a Dios delante del pueblo. Entonces, podemos ver que todo el que Dios apartaba a mi hermano Jacob para portar la unción era persona que era santificada completamente. Entonces, ¿cuál es la representación de la unción en aquellos momentos? Ahora, ¿cuál es la representación de la unción en estos tiempos? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona porta la unción? Porque fíjate algo, en la unción en tiempos antiguos era el aceite, pero la unción ahora, en estos tiempos, ya no es el aceite, la unción ahora es el Espíritu Santo. Y hay gente que los dones lo malinterpretan
Y eso es un problema, amado, cuando hay gente que no tiene el conocimiento de esto. Porque hay gente que alguna vez, yo he escuchado personas que porque ven milagros en otras personas o ven que un demonio, que una persona es libre de un demonio, de una atadura, dicen, no, ese hombre porta unción porque se mueven, porque personas saltan, porque personas brincan, porque otras van lengua. Entonces, las personas que lo escuchan dicen, ese hombre tiene la unción. Porque ellos no saben interpretar la unción o tal vez no saben en verdad lo que es la unción. Pero el que porta la unción, todavía en el Nuevo Testamento, nos vamos a entender. Mira lo que dice Isaías. Mira lo que dice Isaías aquí. Isaías capítulo 10, verso 27. Dice, aconteció que en aquel tiempo su yugo será quitado de sus hombros y su yugo de su cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es el yugo? El yugo es una atadura. Ahora, Isaías está diciendo que cuando Cristo venía, es una profecía, que cuando Cristo llegara a la tierra, el yugo de Israel será pudrido, será quitado. Pero ¿por qué el yugo será quitado? Es porque viene una unción diferente. Ahora, la unción que viene no es cualquier unción. La unción que viene es una unción que la palabra va a quebrantar la atadura que tenía Israel. ¿Cuál atadura? La atadura que tenía no solamente en el pecado, sino la atadura también de la ley. Cristo venía a quitar eso. Por eso que Juan habla, el apóstol Santiago dice, vosotros no tenéis necesidad de que lo enseñe, porque vosotros tenéis la unción del santo. ¿Cuál es la unción del santo? Cristo lo que viene a traer una libertad, una liberación. Ahora, la unción que Cristo trae es la unción del Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, verdaderamente yo bautizaré con agua. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo y él lo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué Juan especifica que el Espíritu Santo viene también con fuego? ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego purifica, el fuego santifica. Entonces lo que está diciendo es Juan, que cuando Cristo venga, Cristo iba a purificar al pueblo y también iba a traer una unción fresca, nueva para el pueblo. Amén. Amén. Y observando ese punto de vista, como usted acaba de decir, si nosotros podemos ver cómo Dios ungía a los tipos de personas, por ejemplo, a los sacerdotes, Dios lo ungía de una forma, sí. A los reyes Dios lo ungía de otra forma y a los profetas Dios lo ungía también de otra forma. El sacerdote representa la parte más espiritual, la parte espiritual más elevada. Más elevada, ya que el rey representaba la parte política más elevada en el pueblo. Sí. Y el profeta, de igual manera, así como el sacerdote, también representaba una espiritualidad muy alta. Y es que Dios tomaba esto con una señal y con un símbolo. La unción en el Antiguo Testamento tenía un significado. Tenía un gran significado de sumamente importancia porque ese aceite que se tomaba simbolizaba, representaba, amén, representaba lo que tenía que ver con el Espíritu Santo. Viene siendo como un acceso que le daba el aceite a que el Espíritu Santo morara en los videntes. Podía morar en los videntes, sí. Exactamente. Eso hacía el aceite que representaba lo que es la santa unción. Eso lo hacía el aceite. Pero podemos ver que en el Antiguo Testamento se hacía de esa forma, ya que en el Nuevo se efectúa de otra forma diferente. Por ejemplo, dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Sí. O sea, que no está hablando de que Jesús fue ungido con el aceite como ungían a los sacerdotes, como ungían a los reyes y como ungían a los profetas. No fue ungido de esa misma manera, ya que el aceite en la antigüedad representaba y simbolizaba el Espíritu Santo. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios lo hace directamente con el mismo Espíritu, ungiéndonos con el mismo. Y es que hay muchas personas que confunden estos dos puntos. Entonces, no se pueden confundir, porque Dios lo hacía de esa forma y es para enseñarle algo al pueblo y para que ellos vieran para qué se utilizara el aceite. Ahora bien, el tema de la unción es delicado porque hay muchas personas que se pueden confundir y pueden ver que otras personas, ellos son instrumentos por los cuales ellos pueden decir, es un hombre de Dios, tiene unción. No, no se puede confundir esto porque la unción no todo el mundo la carga. No. Porque para cargar la unción es decir prácticamente cargo el Espíritu Santo o tengo el Espíritu Santo sobre mí reposando. Sí.
O sea, hablando ya en lo que tiene que En ver. el término nuevo, ya cuando Exactamente, en la también, dispensación de la sí, gracia. cuando entramos en la gracia. Sí, porque hay muchas personas que se confunden acerca de los dones, porque los dones son regalos, en la cual las personas pueden ministrar bajo esos regalos. Bajo esos regalos. Bajo esos regalos que el Señor le otorga, que el Señor le da. Entonces, en la antigüedad se hacía de esa forma. Y se procedió con Aarón a hacerse de esa forma. Sí. Y Aarón fue elegido por el Señor. Y fue ungido. El primer sacerdote. Exactamente, porque para Aarón ministrar en el tabernáculo, para Aarón ministrar, tenía que ser ungido. Y a la vez que fue ungido y que fue hecho de esa forma, ya el Espíritu Santo podía visitar y podía hacerlo de esa forma con él, porque ya él fue ungido. Sí. Ahora, en el Nuevo Testamento se hace directamente con el Espíritu. O sea, Dios lo hizo con el Espíritu. Porque ya prácticamente no se está hablando de una casa literal o de un tabernáculo de cortina donde se iba a quitar, poner. No. No, pues ya no lo mismo, ya ahí entra lo que se llama las siete formas de Jesús. Exactamente, entonces ya lo que Dios hizo en el Nuevo Testamento lo hizo directamente con los escogidos, ¿me entiendes? Lo que yo está diciendo, ellos son escogidos, pero prácticamente son mi casa, o sea, a donde yo moraré, a donde yo habitaré. Sí. Entonces por eso lo hizo con el Espíritu Santo de esa forma en nosotros. Y que desde el Viejo Testamento, Jacob se te viene revelando, porque por ejemplo, cuando el diluvio de Noé, vemos que Noé envía un cuervo. Noé envía el cuervo dura unas horas, el cuervo vuelve, el cuervo se va y viene de una vez. Luego vemos cuando él manda la paloma. ¿Con qué viene la paloma en la boca? Viene con una rama de olivo, o sea, de aceite. Viene con una rama de olivo de aceite. ¿Y quién es que viene? La paloma. ¿Qué representaba la paloma ahí? La paloma representaba la voz de Dios al hombre, la dirección de Dios, la guía de Dios. Y el olivo representaba en la parte de Dios para con el hombre. O sea, cuando Dios ungía a alguien en el Viejo Testamento, era para apartarlo. Por eso es que cuando la paloma se va y la paloma viene de allá para acá, la paloma trae una rama de olivo en su boca. ¿Y qué representa la paloma? Lo vemos en el Nuevo Testamento también, que cuando Jesús, el Espíritu Santo viene sobre él, viene en símbolo de una paloma. Y si nos damos cuenta, después de 21 días, es que la paloma se va y él se da cuenta, Noé se da cuenta que las aguas hubieran disminuido y que se hubieran secado y que la tierra se hubiera secado. Por eso es que cuando Noé ve que envía la paloma, que fue ya la última vez, que fue cuando se cumplió los 21 días que la paloma se va, la paloma no vuelve. Entonces Noé entendió que ya las aguas habían bajado y la tierra se hubiera secado. Entonces, desde el Viejo Testamento, el Espíritu Santo viene representando esa unción, viene representando que ya en el Nuevo Testamento Cristo viene y lo establece. Y lo establece. ¿Por qué nosotros conocemos el mundo espiritual? En el Viejo Testamento damos una sola persona que pudo hablar del mundo espiritual y de los demonios, que fue David. El único hombre en el Viejo Testamento que le revelaron los demonios fue a David. Ahora Jesús viene y nos le enseña. ¿Pero por qué Jesús no le enseña? Porque Jesús viene a manifestar la unción verdadera, que es la unción de la verdad. Por eso la gente alguna vez se confunde en hablar en lengua con el bautismo del Espíritu Santo. Y lo confunde con el bautismo del Espíritu Santo. La gente confunde los dones con la unción. Y es lo que tú decías ahorita. Hay gente que algunas veces tú lo ves que hablan en lengua y otros echan fuera demonios, otros obran en sanidad, otros obran en milagros. Y ya la persona dicen, es un ungido, quiere la unción. No, la unción no es esa. Aunque son evidencia. Sí, por los dones, aunque son evidencia de que fue bautizado. Sí. Una persona puede ser bautizado y no hablar lengua. Claro. Eso es lo que muchas personas no entienden. No, porque lo que le han enseñado es que todo el que fue bautizado en el día del Pentecostés habló lengua. Sí. Y eso es lo que se va a entender. Ahora, mira algo, Jake. Porque lo que se entiende es que se repartieron talentos. Talentos a cada uno. Y la evidencia fue de que fueron bautizados, es que ellos hablaron. Porque eso fueron dos promesas cumplidas en una. Lo que dijo Joel y lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dice, Pablo dice que Jesús subió, ascendió y subió, y dice que descendió y bajó dones a los hombres. Eso fue lo que le dio. Entonces, fíjate algo que hoy en día se está pasando, Jacob. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que la unción está posando sobre una persona? ¿Cuáles son las cualidades que una persona tiene que tener para nosotros entender que la unción está sobre esa persona?
Las cualidades para ver de que la unción está en un vidente del Señor es que primero tiene que ser apartado. Amén. Segundo, tiene que ser santificado, que prácticamente viene siendo palabras sinónimas de lo mismo. De lo mismo. Tiene que ser apartado. Que van de la mano. Exactamente, van de la mano, sí. Porque una persona no puede poseer algo de gran valor si no lo cuidará. Sí. ¿Entiendes? Entonces, la unción hace esto. La unción preserva al vidente. En el sentido de en el sentido que lo preserva, es que lo aparta, lo tiene ahí reservado porque es de uso especial. Sí. ¿Entiendes? No puede una persona tener unción cuando todavía tiene una vida no estable delante del Señor. Es decir que tú no le darías un lingote de oro a un ladrón. No, imposible. Jamás. ¿Por qué tú no se lo darías? Porque ¿cómo se le dará algo de gran estima o de valiosidad a un ladrón cuando sabemos que el ladrón lo que hará es que venderá ese lingote de oro? Es lo mismo. Es lo mismo darle el Espíritu Santo a alguien que no tiene las cualidades para poder cargarlo. Ese es el engaño que nosotros estamos viendo en estos últimos días. De que hay personas que piensan que ellos tienen la unción. De que ellos piensan que tienen el Espíritu Santo. Y ya hace tiempo que el Espíritu Santo se espumó de su vida. Claro. Que ya ellos no ministran con pero que tú sabes cuál ha sido el problema de esta generación. Es que el problema de esta generación es que se han enfocado en una sola cosa, en los dones. Exactamente. Y mira, el Señor trató conmigo una palabra. Y es que cuando hay veces que nosotros leemos, y cuando nosotros leemos, lo primero que hacemos es que si leemos la palabra, cuando leemos un verso bíblico, decimos, wow, ¿qué mensaje hay en ese verso bíblico? ¿Qué mensaje yo puedo predicar de ahí? Pero Dios lo que nos está diciendo es que antes de predicar un mensaje, primero yo tengo que añadírmelo a mí eso. O sea, primero vivirlo yo. Entonces, el problema de esta generación, Jacob, es que se enfocan más en darle a otro y se olvidan de sí mismo, se olvidan de su salvación. Porque cada uno de nosotros, cuando nos llamaron, cuando Dios nos hizo un llamado a la salvación. Pero el problema es que cuando Dios nos hizo un llamado a la salvación y después nos hizo un llamado como predicadores, no hemos olvidado de la salvación y hemos puesto la salvación en segundo lugar. Entonces es un problema. Entonces la gente, hay que hacerle entender a la gente, amado, no todo el que tú ves que mueve un don espiritual tiene la unción. No todo el que usted ve, aleluya, hablando en lengua aporta la unción. No todo el que usted ve echando fuera demonios tiene la unción. ¿Cómo usted se da cuenta que la unción posa sobre un hombre? Lo primero es que cuando ese hombre habla, todo el que está ahí está mal, comienza a llorar, comienza a tener quebranto, porque la unción saca lo de adentro. Lo que el hombre tiene mal adentro lo saca afuera, la gente gime y llora. Porque la unción pudre el yugo. ¿Y qué es un yugo? Un yugo es una esclavitud y un pecado. Sí. Entonces, cuando la unción llega a un lugar, tú eres el que está en pecado, gime, llora. Podemos verlo desde el tiempos antiguos. Cuando Dios descendió en el monte Sinaí, cuando descendió, el pueblo temblaba. Y dice que ellos se postraban y decían, somos muertos. Cuando Isaías entró al trono de Dios y cuando vio esta santidad tan fuerte, Isaías dijo, ay de mí que habito en un pueblo de labios inmundos y que soy de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al rey. Cuando Isaías vio esto, al ver tanta gloria y tanta santidad, se sintió inmundo. Cuando la unción Jacob posa en un lugar, todo el que está inmundo es quebrantado y confrontado por esa unción. Exactamente. Y el profeta en ese momento, al ver la santidad tan sublime de Dios, él pudo ver su condición, que su condición no requerida decía lo mal que él estaba. Sí. Y él decía, ay de mí, que habito. Entonces él entendió en ese momento de que él no estaba apto. Sí. ¿Me entiendes? Entonces la unción en verdad es lo que nos da brillo delante del Señor. Sí. Porque no todo el mundo tienen acceso. No todos tienen acceso. El que nos dio acceso a que nosotros poseyésemos en la unción ha sido el mismo Cristo. Sí. A través del Espíritu Santo, aceptándolo a Él. Nosotros, mediante que aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador, ya nosotros, por aceptarlo a Él, recibimos el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, recibimos la unción misma del Señor. A lo que Juan dice que ya no hay necesidad de que se nos enseñe. Porque el Espíritu Santo reveló la Escritura, amén, y al revelar la Escritura, entonces trajo lo que es la enseñanza del Mesías. Por eso que el Espíritu Santo, por eso que fue que Cristo le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas que decir, sí, pero ahora no puede ser llevar.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os le guiará a toda justicia, a toda verdad, porque tomará de lo mío y se le enseñará. ¿Cuál es el propósito de la unción en este tiempo? La unción es el Espíritu Santo en este tiempo. ¿Cuál es el propósito y la asignación del Espíritu Santo? Hacer dos cosas. Una, santificarte, y dos, llevarte a vivir lo que es la santidad de Dios y caminar en el propósito y en el plan de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y ese es el problema, que nosotros más queremos hacer nuestra voluntad que la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo nada más lo queremos para la necesidad de nosotros, pero no para salvación, porque hemos puesto las cosas terrenales por encima de lo espiritual y de lo celestial, y creemos que el Espíritu Santo es un muñeco, un objeto que nosotros lo cogemos cuando lo necesitamos, y eso es un problema, Jacob. Es como ir a una plaza y comprar algo con el dinero, algo que tú quieres. Ahora mismo nosotros estamos haciendo así, esta generación está, que va a la presencia a orar, va a ayunar, pero va a ayunar y a orar por una necesidad, no porque quiere pasar tiempo con su amigo, no porque quiere pasar tiempo con él, porque el Espíritu Santo en estos tiempos nosotros lo hemos puesto en el último lugar y lo mencionamos de primero. Entonces yo he aprendido algo, que hay veces que hay cosas que tú lo mencionas de primero y en verdad lo tienes de primero, pero hay veces que tú mencionas cosas de primero pero está de último en tu vida. Exactamente. ¿Por qué? Porque tú lo mencionas, pero no le das el valor que necesita la persona. De cómo tú le das el primer lugar. Sí. Sí. Porque todo tiene sentido y todo tiene valor cuando tú le das el lugar que merece. El lugar que merece, no de boca. Exactamente. Y lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, o en este siglo, para con esta generación, es que estamos viendo un aceleramiento a donde personas quieren la unción, pero sin contarles nada. Y es que cuando algo no te cuesta, tú no lo estimas, tú no lo valoras. Entonces, como tú no valoras eso, a ti se te importa que tú pierdas eso. Y eso es lo que pasa. Wow. Porque todas las cosas del Señor son de gran importancia. Y como son de gran importancia, es necesario que en verdad se estimen y se valoren. Es por eso que vemos personas, mi hermano, que se le importa el presentarse como tan profenso a la fornicación. Y son personas que tienen un ministerio muy poderoso. Tienen unción, cargan unción, pero la unción verdadera. No la unción a donde la gente se moldea a lo que es hacer sonido con la boca, no, sí. No, a la unción que cuando la persona escucha al vidente, al ser escuchado por la audiencia o por las personas que están alrededor, el grupo de personas reciben liberación, los yugos en ellos se pudren, porque es una unción verdadera, una unción espesa. Podemos ver también ese ejemplo en el mismo Cristo, como Cristo no tenía que forjar, no tenía que hacer nada para que los demonios salieran, porque tenía la unción misma. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, reposando en él, hacía todo esto. Mira, hubo algo que el Señor trató conmigo en una ocasión. El Señor me dijo, ¿por qué cuando Cristo llegó a Gadara y llegó a aquella ciudad, por qué los demonios que estaban en el cuerpo, cuando Él llegó, dijeron, ¿por qué vienes atormentando antes de tiempo? Y yo meditaba en eso en el Señor, y el Señor me hizo entender que los demonios decían eso era por lo que sentían. Pero ¿qué es lo que los demonios sentían? Era la presencia de un hombre santo. Exactamente. Porque cuando tú eres santo, en el mundo espiritual los demonios son atormentados por tu santidad, porque le haces recordar a ellos donde ellos cayeron, lo que ellos tenían y perdieron. Entonces sí. Tú siendo un ser humano con debilidades, tú le haces entender a ellos que ellos tú teniendo debilidades y ellos sin tener debilidades, tú les eres fiel a Dios, sin tener lo que ellos tuvieron, tú le eres fiel a Dios y eso lo atormenta y esa luz que brilla en ti. Pero mira algo que tú dijiste. Yo he hablado mucho con eso, con los muchachos, he hablado también en otra ocasión en programas, que yo he dicho que hay ministerios hoy en día que son ministerios al vapor o decir al microondas, que tienen minutos en el evangelio, como quien dice, ya tienen ministerio explosivo, pero por eso que se doblan rápido, porque Saúl perdió lo que tenía rápido. ¿Tú sabes por qué? Porque Saúl no le costó un precio lo que él tenía. Exactamente, y podemos ver que lo de Saúl fue rápido. Igual, ¿por qué David valoró lo que tenía? Sí, fue en 40 años para David ejercer el ministerio que Dios lo llamó. Exactamente. Entonces Saúl no. Con David se esperó un tiempo. Sí, pero con Saúl no. Exactamente. Entonces ahí lo podemos ver. Saúl lo que duró fue un tiempecito. Dios lo llamó, de una vez lo puso en la posición, le dio reinado. ¿Y qué hizo Saúl? Echó a perder lo que no le costó cada sacrificio. Hay un adagio en el mundo que dice, lo que no nos cuesta, hagámosle fiesta. Y eso es una realidad, varón. Hay gente que como las cosas no le costaron, lo que no le cuesta sacrificio lo pierden fácilmente, como tú dijiste. David valoró la unción, fue porque David lloró la unción. Él vivió un desierto. Entonces yo no puedo creer que hay personas ahora que tienen 2 o 3 días en el evangelio
y no pasaron desiertos en Dios y supuestamente tienen la unción. Es una unción falsa, amado. Ellos tienen el don, pero no la unción. Porque el que le porta la unción oye, el que porta la unción es como, ¿cómo se dice esta persona? Tú ves cuando una persona está afectada. Un ejemplo, cuando el COVID salió. ¿Te recuerdas que el COVID salió? Que la gente era un miedo, que nadie podía hablar con el otro porque el COVID se le pegaba. Sí, el que porta la unción, el que porta la unción, a todo aquel que toca, le traspasa la unción. Lo contagia. Cuando Cristo lo contagia, cuando Cristo topó a la mujer de flujo de sangre, por regla, físicamente para los hombres, la inmundicia de la mujer tenía que topársela a Cristo. Exactamente. ¿Por qué? Porque ella era inmunda. Pero cuando ella toca a Cristo, en vez de la inmundicia de ella traspasársela a Cristo, la unción la tocó a ella. Y la hizo limpia, la hizo libre. El que porta la unción liberta a todo el que está a su alrededor. Exactamente. Sí, porque la unción hace grandes cosas en Dios. Y es que hay personas que desconocen lo que es la unción. Porque si conocieran la unción, es como te acabo de decir, si conocieran esto y tuvieran esto con mucho cuidado, lo cuidarían. Sí. Entonces, como hay personas que desconocen lo que poseen, es por eso que se comportan, que podemos decir, a lo que tiene que ver con una vida natural. Sí. Porque hay personas que en verdad son sobrenaturales. Hay personas que Dios les escogió para que ellos caminen en dimensiones, pero muy elevadas, muy profundas en el Señor. ¿Entiendes? Que son personas que recibieron llamado de Dios. Y Dios lo marcó con la unción. Pero ¿qué pasa? Que por el desesperamiento, a lo que tiene que ver con esta generación, se han lanzado. Sí. Y han caminado a lo que tiene que ver con un don. Y no han dejado que la unción se desarrolle en ellos. Porque la unción se desarrolla. Hay personas que en su principio de ministerio, ellos pudieron ver de que la unción que se efectúa, la unción que se mueve con ellos hoy, no es la misma como cuando ellos empezaron. Porque esa unción se fue desarrollando. Sí. Pero cuando tú tienes un cuidado sobre la unción persevera. La unción permanece en ti. Ese punto yo quería que nosotros entremos a él. Sí. ¿Cómo permanecer en la unción y no perderla? Sí, porque es muy importante conocer, es muy importante saber, porque hay personas que no se dieron cuenta de que la unción ya se fue. Sí. No, pero tú sabes por qué no se dieron cuenta, porque se acostumbraron a los dones. Exactamente. Perdieron lo que se llama la pasión y se acostumbraron. Exactamente. Lo que te hace que tú tengas unción en ti permanente es que tú te mantengas diario. O sea, que tu voluntad, tú la rindas en totalidad al Señor. Muera tu voluntad. Exactamente, que tú te rindas. Porque al rendirte a Dios, Dios permanecerá en ti. Sí. Y como Dios permanecerá en ti, entonces tú permanecerás en Él. Y eso es lo que Dios está buscando. Sí. Entonces, para que las cosas del Señor permanezcan en uno tiene que permanecer en Él, como Jesús lo dijo. Y eso porque fue. Él se mantiene fiel. Eso fue. Y Él no es infiel. En Él no hay sombra de variación. Eso entonces, esta generación en sí, en su mayoría, no sabe lo que es la unción. No sabe, ni siquiera tiene idea de lo que es la unción. Y hay muchas personas que están confundiendo esto, entonces no se puede confundir. Entonces, por eso venimos hablando desde el Antiguo Testamento, lo que tiene que ver con la unción y cómo Dios trabajó con la unción. Mira. Y lo que pasó en el Nuevo y lo que estamos hablando del Viejo consecuencia a las generaciones de ahora. Mira, Jacob, yo sé que hay personas que van a mirar este video y hay gente que Dios también lo ha metido en el secreto igual que nosotros. Que Dios lo ha revelado igual que nosotros y Dios le ha mostrado igual que nosotros. Personas que Dios le ha revelado lo que es la unción desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Personas que han sido preparadas por Dios, han sido seleccionadas por Dios y el mismo Espíritu Santo le ha enseñado, lo ha educado. Sé que hay personas que son educadas por Dios, como Dios te educó a ti, como te formó, que no fue hombre que te educó ni te formó. Yo sé que hay personas también ahí que van a mirar que Dios lo educó, lo formó. Pero también hay muchos que no saben lo que es esto. Como tú dices, hay muchos que no saben por ahí. Hay personas específicas que saben y saben lo que se está moviendo. Hay personas que saben que hoy en día, en vez de moverse más un poder de Dios, se está moviendo más lo que se llama una emoción. Hay personas que lo saben. Exactamente, sí, porque hablar de esto es como hablar primeramente de la prioridad del Espíritu Santo. Sí. Y hablar de las prioridades que son de Él. Es hablar prácticamente como si yo conociera quién es Él. Porque nadie puede hablar de alguien si no lo conoce. Si no lo conoce. Entonces, ¿cómo hablar de unción si yo ni siquiera sé lo que es la unción? Entonces, tenemos un gran número de personas, tenemos masas que no saben lo que es eso. Y hemos visto personas que en verdad, cuando vemos sus ministraciones, podemos ver que en ellos sí hay unción verdadera, de que no es
un don, de que no es Sí. una experiencia, de que no es conocimiento, sino que en verdad en ellos reposa la unción verdadera. Tú sabes que Y yo... es necesario que lo nuevo, que el nuevo repollo que se está levantando, que está creciendo, que conozca lo que es la unción verdadera. ¿Me entiendes? ¿Y para qué la unción? Es que hay un problema, Porque la Jacob, unción, mi hermano, es para algo específico. pero que hay un problema hoy en día. Y el problema está en los líderes, muchos líderes. No todos, porque hay líderes que enseñan a sus miembros. Hay líderes que educan a sus miembros. Hay líderes que le enseñan la palabra a sus miembros. Por la mayoría de líderes hoy en día, y lamento decirlo esto, pero tengo que decirlo, hay muchos líderes hoy en día que son charlatanes. Hay gente que son enganchados, otros que lo puso Dios, pero no estudian la palabra, ni educan a sus miembros, ni le enseñan. Entonces, una de las responsabilidades mayores y del peso mayor va a caer sobre muchos líderes. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos muchachos jóvenes que lo que tienen son meses en el evangelio y hoy en día están predicando en la calle. Hoy en día están predicando en púlpito. Hoy en día están predicando en la iglesia. La Biblia dice que la abundancia del corazón abre la boca. Si esas personas nunca vivieron un desierto, y no fueron moldeados por Dios, no fueron libertados por Dios del alma. No estoy hablando de una liberación de un demonio, porque hay gente que lo libertan de un demonio, y el demonio sale de ese cuerpo, pero el demonio vuelve, porque su conducta es una conducta mala, desagradable, y le da acceso a entrar a los demonios de nuevo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema de muchos pastores hoy en día es que no educan a sus miembros ni lo hacen libre en el alma. ¿Por qué? Porque no le enseñan la palabra tal y como está escrita correcta. Porque no le educan, porque no hay iglesias, hermano, que no se habla de conferencia matrimonial. Hay iglesias que no hablan, Jacob, de lo que es la ira, la contienda, cómo vencerlo y cómo matar cada una de esas cosas. Entonces hay cosas, amados, que lo que dan pena y vergüenza, que tienen esencia en verdad y son necesarios que esos temas se toquen, porque vemos un carecimiento a lo que tiene que ver con el conocimiento de Cristo, a donde las personas no llegan como a entender muchas cosas del Señor porque no se le explicaron. No tuvieron más que líder, no tuvieron un padre espiritual que estuviera ahí con ellos para enseñarlo, para educarlo y para enseñarle estos puntos y explicárselo. Entonces, nosotros hemos entendido, Julio, que en verdad el Señor va a levantar una generación, pero no una generación que cualquiera se lo va a llevar como un viento. no. No. Es una generación que en verdad va a estar fundamentada, que conocerá la parte del Señor, o más bien que conocerá al Señor en cuanto a lo que tiene que ver con la Escritura. Sí. Cuando no vamos a ver ningún pensamiento, cuando no vamos a ver ninguna corriente, que eso es lo que está pasando. Entonces, estos temas, o este tema, es de gran importancia, es de gran relevancia. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, no simplemente como un tema más, no, porque hay temas que muchas personas que son buenos, que son edificantes y lo pasan desapercibido, sabiendo ellos que estos temas vienen del corazón de Dios. Sí. Entonces, nosotros en verdad tenemos que observar esto, tenemos que observarlo y poner la vista fijo en eso, porque el Señor quiere que nosotros sigamos un blanco. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver cómo Cristo se condujo y cómo fue su comportamiento. Y es que hay personas que, como tú decías, todavía no han sido libres de su interior, o sea, de su alma, porque su conducta revela cosas que están todavía adentro, que están adentro, que están sembradas ahí y que necesitan esa liberación. Y podemos ver que Jesús, antes de su lanzamiento ministerial, tuvo primero una preparación de parte de Dios. Y aunque fue de parte del Padre, la tuvo. Y el tiempo que duró. Exactamente. El tiempo que duró. Jesús duró, si tú te fijas algo, Jesús duró 30 años para ejercer el ministerio. Exactamente. David duró 40. Sí, Moisés duró 40. Es necesario. Para toda persona que ministra o que ministrará o que recibió un llamado del Señor. Es necesario que se prepare. Es necesario. ¿Cuánto duró José? Para que exponga con altura. ¿Cuánto duró José para ejercer el reinado allá en Egipto? Exactamente. Como segundo. Fue 17 años. ¿Cuánto duró Pablo para ejercer el ministerio? Teniendo un llamado de Dios y siendo ungido por Dios. Sí. Y apareciéndose el mismo Cristo. Y mira que Pablo prácticamente duró fue como 13 años o 14 años. Claro. Sí. En preparación 14 años duró Pablo. Y el Espíritu Santo habló para que a él y a Bernabé lo oye algo, más fuerte esto, que Pablo tenía conocimiento. Sí. Pero el conocimiento era embotado. Enseñado a los pies de un maestro, pero de un maestro que en verdad tuvo lo que es en Israel. Fue como uno de los de renombre, claro, que fue Gamaliel, conocido. Sí, fue un doctor, fue un maestro que en verdad enseñó a Pablo. Dice la Escritura que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel. Entonces Pablo, a lo que tiene que ver con el nivel de la Torá, sabía. Sí.
pero en el nivel soccer lo que tiene que ver es con la espiritualidad. Fue enseñado por el Señor. Entonces, esa parte tuvo que esperarla en esos años Sí. para que pudiera enseñar correctamente y pudiera enseñar a un pueblo acerca de cosas que no conocía. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Para nosotros ha sido una honra y un placer, amén, poder hacer esta entrega de este video que yo sé que será de suma bendición para con su vida. Por este lado tu hermano evangelista, tu hermano evangelista Julio Ramírez y tu hermano Felipe, amén. Su hermano para servirle en el nombre del Señor. Amén. Yo espero que esto sea muy de edificación. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada una de las personas que está ahí. Shalom Adonai. Que la paz del Señor reine sobre su vida. Dios le bendiga y Dios le guarde.